aquí les quería yo presentar, como les decía, quiénes somos nosotros como Atentamente. Entonces, Atentamente, pues es un grupo de profesionistas diversos. Empezamos en el 2011, nos reunimos y lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, somos una asociación civil sin fines de lucro y nos especializamos en el entrenamiento mental y socioemocional. ¿Cuál es nuestro objetivo? O sea, lo que a nosotros nos mueve, el marco de trabajo para nosotros es el bienestar. Lo hemos llamado bienestar emocional, estamos hablando de este bienestar como interno o bienestar en otros campos de conocimiento también se le puede llamar como bienestar genuino o bienestar eudaimónico y nos referimos como a ese aspecto del bienestar que sabemos que el bienestar tiene muchos aspectos como una parte social, una parte profesional, pero nos referimos al componente emocional, al componente interno, a lo que tiene que ver más con cómo nosotros estamos en el mundo y lo que nosotros damos al mundo, que lo que recibimos del mundo. Es esa manera de estar de la cual depende todo lo demás. Y siempre decimos, por ejemplo, ¿no? Puedes estar en el lugar perfecto, con salud, con reconocimiento profesional, con bienes materiales suficientes, cómodos, etcétera. Pero si tú estás mal internamente, estás, por ejemplo, deprimido, es difícil que disfrutes todo lo que tienes ahí afuera. Entonces, es bienestar emocional el que se puede trabajar, el que vemos como una habilidad maleable, transformable, es lo que nosotros tratamos de ayudar o brindar herramientas para el cultivo de ese bienestar interno y cómo el marco ha sido un efecto al aprendizaje socioemocional y hemos basado o procurado basar todo lo que hacemos en evidencia científica. Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, nosotros lo que ofrecemos, básicamente en qué se centra nuestro trabajo, pues damos cursos, ¿no? Nosotros desarrollamos la currícula, ahorita la verán, y nosotros damos cursos, conferencias, hacemos algo de consultoría, pues hemos desarrollado lo que ven aquí y otras cosas, pero digamos ciertos programas que tienen que ver para el público en general, inclusive para empresas, como están viendo con el Stress Toolbox o Trabajar y Vivir en Equilibrio, que son programas como para adultos en el ámbito laboral o en el ámbito vital en general. Y luego trabajamos con los niños, trabajamos con familias y una gran parte de nuestro trabajo está en el ámbito educativo, donde hemos publicado ese libro de Educar desde el Bienestar, como les decía, que ese es nuestro, digamos, el núcleo de nuestra idea. Hemos publicado este otro libro para niños pequeños y tenemos también un curso en línea que hemos desarrollado. Entonces, básicamente esto es lo que hemos hecho en este sentido. Como les decía, en 2011 empezamos a trabajar con esta idea del desarrollo socioemocional que es todavía, o quizás era, ahora ya está muchísimo más aceptado, creo que ha habido un trabajo muy fuerte y un avances en ese sentido en el país, pues era una innovación, ¿no? El desarrollo socioemocional en México. Como les decía, nosotros hacemos desarrollo curricular, o sea, es parte de nuestro centro, quizás el aspecto que nos ha permitido hacer todo lo demás. Hacemos, después implementamos eso que hemos desarrollado presencialmente, en línea, ahora virtualmente, creo que me faltaría otra bolita ahí. Y también hacemos el aspecto de evaluación y consultoría. Yo soy bióloga de origen, somos cuatro socios y dos de mis socios son físicos. Venimos como de ese mundo de la ciencia que realmente nos atrae, nos interesa muchísimo la evaluación como una manera de mejorar ese desarrollo ¿no? De aprender de la implementación, de evaluarla, mejorar el desarrollo, por eso es este círculo que aparece aquí. Entonces, hemos tenido, como decía, la oportunidad de hacer todos estos distintos tipos de programas y en educación pública hemos podido trabajar aquí desde educación inicial, que en México empieza, ya abarca de los 0 a los 3. Después viene la educación preescolar, ¿no? Que empieza de los 3 hasta los 5 o 6. Y después nos vemos educación básica para nosotros va justamente lo que es primaria y secundaria. Después MS es media superior y las normales son las escuelas donde se entrena a los maestros. Entonces participamos en todos estos ámbitos y hemos tenido la suerte, ¿no? de estar en las circunstancias tales que hemos podido impactar a muchísimas personas.
a través de estos programas, sobre todo participando en la educación pública. México es una federación y entonces como es una federación somos 32 estados y esa federación rige, ¿no?, todo el currículo nacional. Hay otros países donde cada estado puede regirse, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pero aquí la rectoría de los contenidos es federal. Entonces, aunque cada estado tiene ciertas adecuaciones, cuando se hace un programa federal, pues por eso, habiendo participado en la currícula nacional, esa currícula tendría que ser o impactar, si la hubieran llevado o se llevara a su último término, a los 26 millones de niños que están en la educación pública en México. Entonces, bueno, como decía, y nos asesoramos, trabajamos con expertos como el doctor Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, como el doctor James Gross en Stanford, y ese es el tipo de asesoría. También nos asesoramos con el doctor Peter Senge del MIT para el aspecto como liderazgo y sistémico. Entonces, y tenemos otros asesores y gracias pues la verdad, muy agradecidos a ellos, porque el poder rebotar las ideas con alguien también como el doctor Mark Greenberg o como Angela Duckworth, o que son todas estas personas que realmente nos han permitido una mayor profundidad, no es menos, hacer lo que hacemos. Entonces, aquí brevemente, como les decía, este programa en educación básica, acabamos de escribir un libro de ética y habilidades socioemocionales y una guía para padres de educación inicial. Y como les decía, participamos en la propuesta del modelo curricular que está todavía en pie. Ahora hubo un cambio de gobierno. Sé que en Perú están en un momento complejo en este sentido. Hubo un cambio de gobierno en donde coexisten, ¿no?, lo que ese programa en el que participamos y los programas anteriores, y todavía no se desarrollan nuevos y ahí andamos como un poco en un limbo, pero existen. Y este programa de media superior es como el que les decía, este programa Constrúyete, es el que se basa en la Escuela Amiga de Perú, y eso es el que dio pie finalmente a la integración en toda la currícula nacional, como les decía, en educación superior, en las materias de los normalistas, ¿no?, de los maestros que se entrenan, que su carrera es ser maestro, ¿no? Entonces ahí por suerte ya pudimos meter la materia de educación socioemocional que no existía antes en la currícula. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues por muchos, como les decía, estas razones que vienen aquí, pues no sé cómo retratarán estas en Perú, pero estas son pues datos suficientes para saber, ¿no?, que hay violencia, que estamos significativamente por debajo de donde debíamos de estar, vamos a decir, en pruebas estandarizadas, que podríamos hablar de ellas, pero es la realidad, ¿no?, que no estamos alcanzando eso y que el 40% de los estudiantes ni siquiera llegan a lo que se espera de ellos en lectura, ciencias y matemáticas, y que hay una enorme cantidad de bullying, y que México apareció como número uno a nivel mundial en bullying escolar. Esto ha ido disminuyendo según las estadísticas, pero esto es algo que está presente allí. Entonces, en una respuesta a eso, trabajamos, como les decía, en las habilidades socioemocionales. Esto que ven aquí es quizás el core o el centro de lo que nosotros trabajamos en cuanto a nuestro marco de referencia. Para nosotros, el bienestar, como les decía, es una habilidad. Y sabemos del aspecto científico que hay por lo menos estos 4 ámbitos, 4 aspectos que son maleables dentro de nuestra mente, de las emociones, y que se pueden trabajar. Que si trabajamos estos 4 aspectos, desarrollamos estos aspectos maleables, podemos desarrollar un mayor sentido de bienestar. Entonces los llamamos los ABCDs del bienestar. Esto es muy similar, o es básicamente especular, a lo que hace en el Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin con el Dr. Richard Davidson. Es interesante porque hemos como desarrollado, o sea, tenemos muchísima interacción, ¿no?, con este marco, tanto así que yo diría casi paralelo el desarrollo del marco. De hecho, nosotros lo publicamos primero, pero es casi paralelo. Y es muy lindo porque tenemos toda esta base científica. Nos referimos a la A de atención. Y atención es un tema que no sé cómo está integrado, que no, algunos programas socioemocionales no lo integran como tal, pero nosotros hemos logrado integrarlo a la currícula nacional, sabiendo que la capacidad
de un niño o de un adulto o una jovencita, de todo el mundo, digamos, de poder poner la atención, como decía William James, es la base del aprendizaje, es la base del juicio, es la base del carácter, la capacidad de simplemente poner atención a voluntad. Después está el aspecto de bondad, que para nosotros es un término paraguas, que hemos a veces recibido aceptación y a veces rechazo del término, porque puede sonarle a alguien como católico, pero en realidad se refiere al tipo de vínculo, las relaciones que establecemos con los otros, donde queremos basar esas relaciones en empatía, gratitud, apreciación y compasión. Todas estas, como ven, son cosas medibles, o sea, medibles y medidas por la ciencia con buenos estudios que pueden ver el impacto de estas cosas en el bienestar de las personas. Después viene claridad, que tiene que ver con traer claridad, discernimiento, curiosidad, creatividad y pensamiento crítico al mundo propio, ¿no? Al mundo interno, a tu propia manera de pensar, a tu propia manera de pensarte como persona, de interpretar al mundo. Ahí trabajamos en ese aspecto también con la terapia cognitivo-conductual, con cómo poder entender los pensamientos disfuncionales, cómo poder trabajar con ellos. Y la D de dirección, que tiene que ver con aclarar y traer al frente cuáles son las metas que uno tiene, el sentido de propósito que uno tiene. Esto es un tema importantísimo, muy relacionado con la satisfacción de vida, con la reducción del estrés, con el poder lidiar con las circunstancias de la vida. Entonces, este es como nuestro marco, si quieren, nuestra aportación en este aspecto, y sobre la base de estos 4 pilares del bienestar es que hemos construido o trabajamos las habilidades socioemocionales per se, que son, creo que ustedes las conocen. Ya saben ustedes perfectos, no les tengo que decir, porque por eso están aquí agrupados, que hay muchas maneras o diversas maneras de separar o enfatizar distintas dimensiones socioemocionales. Nosotros tenemos esta que ven aquí, donde tenemos estas 6 habilidades. Esto es mucho lo que se basó justamente en el programa de Constrúyete. Pero pues básicamente siempre vamos a encontrar aspectos que son intrapersonales, vamos a encontrar aspectos que son interpersonales y luego lo que tiene que ver más con metas y acciones de vida. Y nuestro programa y nuestra propuesta siempre va a abarcar, como abarcan prácticamente todas las propuestas socioemocionales, pues un aspecto emocional, desde luego un aspecto cognitivo y un aspecto relacional, ¿no? Entonces, esta es la manera en que lo hemos enmarcado, y como les decía, cuando hablo de los ABCDs, que quizás pueden tener nuestros programas que a nosotros nos da o que puede darles un distintivo de cierta manera, o queremos creer algo de mayor fuerza también, es que damos la metodología o los cómo. Entonces yo te digo que entrenar la atención es útil, te enseño cómo entrenar la atención. Y eso tiene para nosotros, ahí sí abrevamos del entrenamiento mental contemplativo, donde hay técnicas ya también desarrolladas y estudiadas para el cultivo de esa presencia mental, de esa calma mental, donde hay técnicas desarrolladas también para el cultivo de la empatía, o para poder observar tus pensamientos con más claridad, o para poder pensar en tus propósitos. Entonces eso está, digamos, como un andamiaje metido en las habilidades socioemocionales de la manera que ustedes creo ya las conocen. Me parece que esto casi sobra con ustedes, que ya saben qué son las habilidades, las competencias socioemocionales. Esta definición usamos básicamente, es la definición de Cassell, muy basada en la definición de Cassell, y pues aquí las tenemos definidas, que me parece que me lo ahorro, ¿verdad? Porque creo que ustedes las conocen bien, no es algo que quizás tengan que volver a escuchar. Y como siempre procuramos, les presento este tipo de cosas que también presentamos a los maestros, porque lo que también tratamos es de darles todo el sustento para poder entender por qué les vale la pena hacerlo, que puedan tener la confianza de hacerlo. Entonces, esta es parte inicial de nuestro trabajo, el poder llevar a las personas a decir, son importantes, y a los docentes y educadores a decir, y sí me toca a mí, ¿no? No es solo a los papás en casa, es algo que me toca a mí hacer. Entonces, bueno, sabemos todos estos como resúmenes de artículos científicos que usamos para hacer esta argumentación.
Y en ese sentido podemos decir que México en 2016-17 con esta currícula a nivel nacional pues era bastante pionera, ¿no? Porque pocos países en ese momento tenían esta currícula a nivel federal, a nivel total. Lo que sabíamos entonces era nada más Singapur lo tenía de esta manera, en otros países era más bien como un poquito intentos o por estados, etcétera. Y esta educación socioemocional, algo que nosotros ahora estamos hacia donde nos hemos también movido, que para nosotros era un poco un paso muy natural, es la relación de la educación socioemocional con la ética. Entonces ahora decimos, casi nos estamos moviendo hacia un A, B, C, D, E, ¿no? Donde la E podría ser la ética, porque finalmente en el centro y este modelo es esto lo tomamos, lo que están viendo, lo que van a ver ahora es un modelo basado también en la propuesta de Singapur. Entonces, donde en el centro de lo que estamos haciendo están los valores humanos básicos y queremos lograr que los chicos puedan ser estas personas con confianza en sí mismos, estos aprendices autodirigidos, que participen activamente, que sean ciudadanos cívicos y éticos, y requieren, ¿no?, todos estos tipos de orientaciones, de capacidades, y decimos, bueno, en el centro para nosotros, los building blocks, como dicen en inglés, los tabiques, ¿no?, que construyen esta capacidad ética, no es lo único, porque la ética en sí, ¿no?, tiene sus propias reflexiones, sus propios aspectos, pero sí son las habilidades socioemocionales. De alguna manera, las habilidades socioemocionales, nosotros como las planteamos, es aquello que zanja esa brecha entre mis valores. Yo quiero ser buena gente, yo quiero ser honesto, yo quiero no mentir, yo valoro la solidaridad. Está muy bien, pero ¿qué requiero para actuar con honestidad? Por ejemplo, para actuar con honestidad requiero conocerme a mí mismo, requiero saber cuáles son mis valores, requiero darme cuenta de otros impulsos emocionales que pueden estar como, me encantó el teléfono del compañerito, ¿no? Me lo quiero llevar. Y tener la capacidad de autorregularme, ¿verdad? De gestionar ese impulso y de pensar más allá de ese impulso y perseverar en eso. Entonces, digamos, decimos nosotros en el contexto de la conducta ética y de la construcción de estos ciudadanos éticos, la habilidad socioemocional es este vínculo o zanja esa brecha entre lo que yo valoro y podemos establecer esos valores, a veces se establecen en la familia, se establecen desde la educación, pero entre el valor y la acción, la habilidad socioemocional me permite, ¿no?, realmente llevar mi valor a la acción. Así es como hemos trabajado y acabamos de escribir este libro por petición de la Secretaría de Educación para los padres, que es un libro de ética y habilidades socioemocionales. Todavía no está publicado, pero está ya escrito, ¿no? Entonces, pero para nosotros este es un punto bien importante y más pues hay un gran énfasis sobre la ética en nuestro país ahora, pero creo que es algo necesario en el mundo, ¿no? O sea, cómo podemos volver a estos valores y estas acciones. Entonces, este es más o menos, no sé si hasta aquí quieran, lo que les estoy presentando aquí es cómo lo trabajamos, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Lo que seguiría para mí es presentarles también cómo es nuestra propuesta educativa, pero quiero saber si hasta aquí van, si tienen dudas, si quieren que me siga. Creo que te seguimos perfecto y creo que podemos seguir con la otra parte que nos cuentas. Sí, ahí dicen por el chat, sigamos. Ok, buenísima. Perfecto. Entonces, estas diapos que siguen, digo, pero ahora no quiero sonar presuntuosa, pero básicamente que nos ha permitido también hacer todo eso, que nos hemos dedicado, o sea, como asociación, además de hacer la currícula y de saber implementarla, ¿cómo implementas, verdad? Y cómo llegas a gran escala. Pues hemos ido formando gente, formando instructores y gente con mucha experiencia y les dedicamos, ahorita vamos ya empezando una tercera generación donde les hemos dedicado a la primera un año y medio, alrededor de un año y medio, en realmente entrenar a las personas en poder entender este marco y en poder entender las técnicas y en poder entender cómo hacerlo. Y es gracias a eso que podemos también tener ese brazo de acción, perdón, que nos ha permitido llegar a 15,000 personas presencialmente, etcétera, etcétera. Desde luego aliarnos con las universidades y con especialistas en el desarrollo de contenido nos ha permitido
avanzar de esta manera. Esa es la que a lo mejor va a parecerles presuntuosa, pero bueno, se las platico solo porque esto es lo que dice el doctor Richard Davidson, que él conoce nuestro programa. Para él es el más exhaustivo, el más abarcativo para cultivar bienestar y balance emocional en el planeta. Yo a veces digo, bueno, no creo que él conozca todo lo que hay en el planeta, pero bueno, le agradecemos igual bueno, conoce muchos programas y justamente quizás por esta globalidad del programa y está mencionando esto que van aquí. Nuestra propuesta entonces, cuando hablamos de implementar, o sea, para nosotros algo bien importante es cómo implementamos la educación socioemocional, cómo haces que se quede, cómo haces que llegue a una escuela y se quede, cómo haces que llegue a un municipio, a municipios, estados, cómo logras que el país adopte esto, ¿no? O sea, esta es, digamos, nuestra manera de pensar. Entonces, para eso, nuestra propuesta la hemos concebido como algo sistémico, donde abarque como todos los distintos niveles de este sistema educativo, inclusive pues, los padres, y después que esté basado en evidencia, que vayamos realmente recopilando, ¿no? Basado en cosas que ya están probadas y que vamos probando nuestro propio programa, que sea escalable para llegar a un país entero, pues a fuerza tiene que ser escalable, y que sea sostenible, o sea, que en el tiempo pueda sostenerse sin la influencia, ¿verdad? Por ejemplo, de nosotros como una asociación civil, que finalmente nuestro alcance sería limitado. Nuestros programas se llama Educar para el Bienestar, o sea, nuestra propuesta educativa la hemos llamado Educar para el Bienestar y pensamos que también abona a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Porque sabemos que la educación socioemocional va a tener impacto sobre el desempeño de la educación de calidad, porque ayuda a promover la salud mental, porque ayuda a promover esa cultura de paz. Entonces sabemos que la educación socioemocional va a apoyar esto. Y también cuando decimos que reduce la brecha, no es simplemente, quizás tiene que ver con eso, como le podemos dar más oportunidades a aquellos niños que tienen menos, donde se hace esas brechas en el desarrollo desde muy temprano, que las habilidades socioemocionales ayudan a zanjar de cierta manera. Entonces realmente creemos que abonan las habilidades socioemocionales a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces ya nuestro programa en sí, cuando ya lo hemos trabajado y por ejemplo ahorita tenemos la gran fortuna de que hemos trabajado este programa que ven aquí hasta en estados completos, en un estado pequeño en México, o bueno, poco poblado en México, que es el estado de Campeche, en la península de Yucatán. Y ahorita este programa tenemos la felicidad de que lo vamos a implementar en toda esa península con un financiamiento privado y vamos a poder trabajar ahí 2 años con este programa y hemos trabajado en otros estados. Entonces, bueno, ahí me voy y regreso, perdón. Entonces, ¿de qué consta el programa completo, nuestra propuesta educativa como está ahora? Empezamos con este taller de sensibilización, unas 8 o 10 horas que normalmente hacíamos de forma presencial. Y el objetivo de ese taller principalmente es traer la importancia de las habilidades socioemocionales. Si ustedes ven la literatura y seguro ya la ven, ya la conocen, este es uno de los pasos imprescindibles. El que los actores del sistema educativo digan, sí, esto es importante. Parecería una obviedad, para ustedes quizás lo es porque están aquí y ven esa importancia, pero no es una obviedad todavía para muchas de las personas. El que les digas, tú tienes emociones, siempre influyen, tus relaciones se pueden mejorar, puedes conocerlas, puedes hacer algo y necesitamos ayudarle a los niños a desarrollar esto, a los jóvenes. Entonces el programa se centra en ese como giro, ¿no? Donde se genera el entusiasmo hacia el desarrollo propio de las habilidades socioemocionales, que es nuestra teoría de cambio, es el adulto el que principalmente mueve el cambio. Y después de ese movimiento importante de yo los tengo que desarrollar en mí, sí quiero ayudar a mis niños, a jóvenes a desarrollarla, puedo hacerlo, hay cómo hacerlo. Entonces entramos a una formación que llamamos formación para profesionales de la educación, donde hemos desarrollado un curso en línea. Estas habilidades, como cualquier habilidad, pues requieren de entrenamiento, requieren, además de ese entusiasmo por hacerlo, ponerlas en práctica consistentemente en distintas circunstancias y situaciones, repetidamente, hasta que puedan irse automatizando. Y entonces cuando damos una formación más larga, esta es una propuesta de 60 horas, más o menos son 3 módulos cada uno de 7 semanas, en el que
les damos más tiempo para ir masticando, para ir aplicando, para ir haciendo cosas también con sus niños en los salones. De allí lo que seguimos es elegimos a un grupo de líderes y formamos a ese grupo de líderes para esa implementación en aula, en la escuela sobre todo, ya sea a nivel sistémico y a nivel municipal, estatal. Entonces generamos esta idea de un grupo semilla donde puedan ser ellos los que empiecen a llevar o impulsar esto, ya sea en su escuela, si estamos trabajando a nivel escuela, como les decía, municipio, estado, etc. Y la idea es después ir asesorando y acompañando a ese grupo de liderazgo durante la implementación. A lo largo de esto ir evaluando el proceso de impacto. Entonces, nuestra teoría de cambio, les comentaba y me adelantaba un poco, es que cuando desarrollamos las competencias socioemocionales en los responsables de la educación, esto va a generar los impactos positivos, porque la mejoría en la competencia del adulto va a mejorar directamente el clima del aula y de la escuela, y eso sabemos que mejora las competencias socioemocionales de los estudiantes y su capacidad de aprender en general, es decir, va a haber una mejoría de los aprendizajes en general. Entonces, para nosotros los programas, y si ustedes ven estos análisis, muchos programas como los que hace Stephanie Jones o comparativos distintos programas, se centran mucho en la currícula con los niños, otros, pero para nosotros, que sí tenemos una currícula para niños también, el tema de la competencia adulta es crucial, ¿no? No puedes, las habilidades socioemocionales se enseñan a través del ejemplo, es algo que hay que modelar. Entonces, si no hay esa competencia dentro del adulto, va a ser muy difícil que pueda llevarla a la práctica y enseñarla. Entonces, este es, digamos, más ampliado, se los presento a ustedes porque creo que esto puede interesarles, este modelo un poquito más, esta teoría de cambio, digamos, un poquito más detallada, donde decimos, y aquí incluimos a los directivos, a los maestros. Como decía, en esta aproximación sistémica no podemos cargarle tan solo al docente la labor de llevar esto a la escuela. Necesitamos que el director, que es el segundo factor de mayor influencia en el aprendizaje, directora, director, esté llevando, conduciendo esto. Y en este país seguramente se hará algo similar, supongo, estructurado en Perú, por ejemplo, donde hay después supervisores, donde hay jefes de división, donde necesitamos que esos a nivel directivo, ¿verdad?, estén también participando. ¿Por qué? Porque ese nivel directivo va a dar este liderazgo efectivo, acogedor, va a ayudar a una planificación e implementación efectiva, va a ayudar a ese clima escolar saludable, es el ámbito de influencia de un director o director, y después, que obviamente ayuda y nutre a las competencias socioemocionales y bienestar de los maestros. ¿En dónde vamos a ver el impacto? En las relaciones maestro-estudiante, que son más saludables, va a haber una gestión efectiva del aula y una implementación efectiva de las lecciones de habilidades socioemocionales. Eso va a principalmente impactar en el clima del aula y va a impactar entonces en los desempeños sociales, emocionales y académicos de los estudiantes. Y por supuesto sabemos que la comunidad, y por eso por ejemplo nosotros trabajamos también en integrar a los padres al tema, ¿no?, a la comunidad en la que está embebida esa escuela, siempre va a estar influyendo. Entonces decimos, esto es lo que ven aquí, y esto también nutre o sintetiza, también está basado mucho en el modelo de Mark Greenberg y Patricia Jennings del Prosocial Classroom, más todo el aspecto de liderazgo que sacamos de Lakewood, sacamos de Michael Fullan. Es decir, traemos digo, para que ustedes sepan los autores y esto les puede ser de interés a ustedes. La parte pedagógica de nuestro trabajo, pues, es tratar de hacerlo de acuerdo al periodo de desarrollo del aprendiz, ¿verdad? De responder a las necesidades cognitivas, sociales y emocionales según el grupo etario con el que estamos trabajando. Es una aproximación socioconstructivista donde lo que queremos es que ese conocimiento se desarrolle a partir de la interacción con los compañeros, con el facilitador, y que sea desde luego un aprendizaje significativo al contexto donde están los niños. Está centrado en el aprendiz, donde procuramos que sea ya sea el adulto aprendiz, que trabajamos nosotros muchos como con los adultos, o los mismos niños y jóvenes, pues sean quienes lideren y sean responsables de su propia experiencia de aprendizaje. Tratar de facilitar el aprendizaje más que imponerlo.
Y desde la adquisición, en esto que tratamos de acompañar, ¿no? Desde el conocer, desde lo que sería un aprendizaje completamente conceptual, a llevarlo a un aprendizaje operacional y después a la automatización o integración. Y seguimos en la guía de Castle cuando dice la metodología debe ser, ellos dicen SAFE, ¿no? SAFE en inglés, nosotros, bueno, FASE en español quizás uno lo recuerda mejor, focalizada, activa, secuenciada, explícita, y con base en métodos de entrenamiento de la atención. Es donde integramos este aspecto contemplativo de entrenar a tu mente con el propósito de desarrollar esa atención sostenida, concentrada, que te permita entonces desarrollar todos los demás aspectos. La parte de sabemos que los programas exitosos de formación, cuando estamos hablando sobre todo también de los adultos, tienen estas características que hemos tratado de integrar a nuestros programas, que está centrado en los contenidos, o sea, no enseñas las habilidades en abstracto, las enseñas en relación a los contenidos, las enseñas en relación a la experiencia, este aprendizaje activo, esta coherencia en el aprendizaje, donde tratas de darles algo que sí esté conectado con las demandas que los maestros están teniendo y que es adaptable a sus contextos, tiene que durar lo suficiente. Por eso, como ven, tenemos este programa donde empezamos, te damos una cosa inicial, te acompañamos durante todas esas semanas, después seguimos con más acompañamiento, etcétera. Y también hay esta participación colectiva. Cuando se construye, por ejemplo, en el nivel de la escuela, una visión común, que es algo que nosotros tenemos como parte del desarrollo de nuestros programas. ¿Qué queremos que sea la educación para nuestros niños? ¿Cómo queremos que sea la educación emocional de esta escuela? Y ahí construimos esta visión común, donde están los niños, donde están los docentes, donde están los directivos, donde están los administrativos, donde integramos a los padres, para que esa sea la visión colectiva que guía, ¿no? La educación de los niños en ese contexto escolar. Entonces, bueno, hasta aquí vamos. Digamos, me hacen como en las, diríamos, esos pelos y señales de cómo trabajamos. Y después ya quisiera yo platicarles un poquito de los resultados, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda, si quieran interrumpir ahorita. Veo que nos queda un poquito tiempo, entonces tampoco quiero ya tomar más tiempo. Si quieren lo podemos abrir a preguntas hasta aquí y otro día les puedo dar los resultados o ustedes me dicen cómo seguimos. ¿Siguen por ahí? Yo creo que sí, yo creo que sería interesante a ver los resultados de sus acciones. Gracias, Daniela. Bien. Entonces les voy a presentar nuestro programa, este de Educar para el Bienestar, con sus primeros dos componentes. Finalizando los primeros dos componentes, hicimos una evaluación donde lo que vemos, ¿no? Donde esta mejoría estadística en un grupo, en ese momento hicimos una evaluación de 2.395 directores. Se observó estos efectos grandes y medianos en indicadores del bienestar, o sea, este aumento del bienestar subjetivo, disminución del estrés percibido, disminución del burnout y aumento también en este aspecto donde ellos tienen esta confianza de que pueden enseñar las competencias socioemocionales y en que tienen mayor sentido de comunidad. Y luego de las competencias socioemocionales en sí, también vimos un aumento significativo en su capacidad de atender, de regularse, de conocerse, de empatía y de este aspecto prosocial, ¿no? Eso, como les decía, eso se evaluó al término de los primeros dos componentes de nuestra propuesta, ¿no? El taller de sensibilización más las 21 semanas del módulo en línea. Entonces, estos son el tipo de evaluaciones que se hizo con esta muestra. Esta muestra no es un RCT, no es una prueba aleatorizada con control, simplemente entrenamos a estas personas y se evaluó un pre y un post. Estos son los resultados. Ahora estamos por hacer un RCT ahora en el estado de Sinaloa. Un tercero, o sea, estas evaluaciones las hicimos nosotros, son todas evaluaciones de autorreporte, ¿no? Que es lo que podíamos y estábamos haciendo en ese momento, evaluación de autorreporte. Y después vino una consultora externa a evaluar este programa y ellos lo que fueron a ver es cómo estaba esto impactando en las escuelas, ¿no? Entonces,
esa es una evaluación independiente y entonces estaban viendo, como estábamos trabajando, como vieron, con directores, eran de hecho directoras, principalmente directoras de preescolar, entonces después decían que el 93% reportaban que estas estrategias estaban siendo eficaces en su escuela para promover las competencias de sus alumnos en comparación del 21% que decían esto al inicio, ¿no? Que 97% habían implementado, que el 100% concluyeron, que el 86% de sus directores compartieron eso con los alumnos, que lo evaluaban realmente como satisfactorio, no solo los directores, sino también el personal administrativo, los alumnos, los docentes, que valoraban que sí había un cambio en las competencias socioemocional y una mejoría en el ámbito, las relaciones laborales, ¿no? Entonces, cuando nada más estamos trabajando ahí, como les decía, solo con las directoras, el ellas desarrollar estas competencias, el ellas traer estas ideas, el ellas pensar en construir estas visiones colaborativas, etcétera, estaba teniendo este impacto muy positivo en las escuelas. Ahora con el COVID nos vimos obligados a llevar lo que estamos haciendo en línea. Entonces lo que hicimos fue lanzarnos a hacer estas iniciativas y donde empezamos a dar esto que ven aquí, nuestros programas los dimos gratis de manera virtual, sincrónica. Entonces empezamos a dar nuestro programa para el estrés, para todos los adultos en general, para trabajadores de la salud en particular. Empezamos a dar unos webinars hicimos un manual de ABCD de salud mental, que es basado en los ABCDs, y hicimos unas capsulitas, todo esto, el manual y las cápsulas, si les interesa yo se los puedo compartir. Y logramos impactar a todas estas gentes porque también la Secretaría de Educación Pública publicó esto en sus redes, los videos los publicó en sus redes para los maestros y por eso creo que tuvimos ese impacto, ¿no? Número de visualizaciones de nuestros videos. Y en educación, pues dimos este curso introductorio gratuitamente, dimos un taller para niños que por cierto hoy estamos dando y si les interesa, acabamos de recibir un financiamiento de la Fundación Lego, estamos dando este curso para niños, también les puedo pasar esos datos, empieza el lunes y como les decía, hicimos este manual de ABCD para salud mental y bueno, tenemos un app gratuito que incrementó su uso enormemente durante la pandemia. ¿Por qué les presento esto? Bueno, porque nos da mucho gusto saber que pudimos responder en este momento y beneficiar por lo menos que la gente viera una capsulita de 5 minutos, ¿no? Sobre cómo trabajar con su estrés, cómo trabajar con esas emociones, cómo calmarse. La verdad nos dio mucho gusto y parte de lo que hicimos, como decía, es dar este curso introductorio, este curso de sensibilización que le llamamos ahora Volver a la Escuela en tiempos de COVID. Entonces lo adaptamos al contexto virtual y también lo evaluamos. Este mismo curso, tuvimos más de 21,000 personas a través de YouTube, etcétera, que esa es, digamos, la belleza que te da este aspecto virtual, que también nos habla de qué podemos hacer, ¿verdad?, para la escalabilidad. Aunque yo sé que Perú tiene como México muchos retos en la tecnología, ¿no? Y que igual como ustedes, nosotros hemos tratado de solventarlos a través de la televisión, de la radio. Pero bueno, llegamos a más o menos estas 10,300 personas que completaron las 5 sesiones y vimos, eran principalmente docentes y algunos directores, muchos eran de preescolar en los que llegaron, pero también vimos que tuvo un efecto muy importante, muy eficaz, lo cual nos animó mucho al contexto virtual, ¿no? Uno se pregunta, ¿voy a poder lograr estos mismos efectos que tengo en mis cursos presenciales en esta condición? Y sí tuvimos estos resultados, ¿no? Donde esto es lo que piensa la gente, piensa que las herramientas le han ayudado a su estrés, que era nuestro foco también, ¿no? En ese momento, que tiene las mayores herramientas para el regresar a la escuela. Eso empezó más o menos, lo estaban haciendo en agosto. Aquí la escuela empezaba por ahí de agosto, septiembre. Y también que tiene las herramientas para integrar la educación socioemocional, además de que queríamos ayudarlos específicamente con el COVID. Entonces nuestro programa fue muy exitoso en ese sentido, la aceptación fue grande y realmente estos temas pues a nosotros nos ayuda porque nos ayuda a saber que este ejercicio de llevar estas competencias socioemocionales ante la crisis estaba realmente beneficiando a la gente, por ejemplo, como ven aquí, en la reducción de niveles de ansiedad, ¿no? Sobre todo los que tenían ansiedad severa o moderada.
Entonces, bueno, para nosotros eso nos ha animado enormemente, ¿no? De saber que su bienestar creció, que son más conscientes de las emociones, que tienen más relaciones de apoyo, que están más concentrados, que se sienten más capaces de responder a las demandas del trabajo y más cercanos a aquellos con quienes conviven, ¿no? Entonces, nos quedamos muy contentos de que las habilidades socioemocionales sí responden, ¿no? O sea, sí le dan a las personas esta competencia sobre la crisis, digamos, de enfocarnos en cultiva mayor bienestar. En esta época nos hemos enfocado en atiende tu malestar, ¿verdad? Porque estamos ante un reto y sirve, ¿no? Todo este contenido sirve en toda esa dimensión para atender el dolor presente y incrementar el bienestar. La gente que tomó nuestro curso, pues esta es la aplicación que bajó y este es el manual que yo les comentaba. Entonces ahí también se los proveemos, lo bajaron y lo usaron. Y el manual que les puedo compartir, por supuesto, es como, son 15 sesiones, está pensado como que lo trabajes diario, es un manual de autorreflexión para los adultos, para educadores, pero en realidad para quien sea, para ir trabajando con nuestra aproximación con sus emociones, con sus pensamientos, con su atención y poder lidiar mejor con la crisis, ¿no? Como dice ahí, las actividades que es un testimonial, ¿no? Están encaminadas a conocerse, a mirarse y eso me ayuda a hacer una introspección en mi persona, a controlar mis estados de estrés y ansiedad que estaba sintiendo. El manual me lleva de la mano para ir desarrollando estas habilidades de controlar mis emociones. No crean que a nosotros nos gusta mucho la palabra controlar las emociones, siempre procuramos ir gestionar, pero creo que las personas suelen irse por la palabra del control. Pero bueno, esto es lo que les quería yo presentar. Tenemos como testimoniales que sacamos de nuestro trabajo en media superior con Constrúyete, un programa que para nosotros fue lindísimo porque como pudimos trabajar con 8,000 docentes, porque desarrollamos toda la currícula de la preparatoria, los manuales de trabajo de los niños, del docente, toda la formación docente. Y entonces aquí nos hablan, ¿no? Estos casos de cambios de conducta, por ejemplo, ¿no? Tras el análisis sobre el entorno propicio para estudiar o crear algo nuevo, los alumnos, a la voz de uno se pusieron en acción, ¿no? O uno de los motivos por los cuales decidí aplicar la lección es porque mi contexto es un medio rural, donde solo 5% de la población total continúa estudiando estudios de educación superior, pero poco a poco creo que vamos logrando que los estudiantes expresen sus emociones de forma pertinente y asertiva y sobre todo poniendo mayor énfasis en lograr la inclusión en la comunidad estudiantil, perdón. Entonces, bueno, estos son algunos testimoniales, creo que ya me parece que no quiero agobiarlos más y básicamente pues agradecerles este tiempo y este es mucho donde nos basamos nosotros en esta idea de Gandhi de que si quieres cambiar el mundo hemos de comenzar por nosotros mismos y bueno, pues eso sería todo lo que yo tengo para presentarles el día de hoy y ya llegando a las 9 de la mañana